Buenísimo. Bueno, bienvenido a todos a nuestra tarde acostumbrada de networking. Voy a ocultar la lista de participantes. El tema de este capítulo, el capítulo 10, es solucionar problemas de networking y hacerle ajustes al OSPF, que era el último capítulo que estábamos desarrollando recientemente. Para lo cual vamos a hacer una dinámica de hoy presentaciones y luego tenemos algunos ejercicios para fijar los conceptos. Entonces vamos a hablar de las configuraciones del OSPF de área única como repaso y qué podemos hacer para poder mejorar el rendimiento y algunos problemas en la implementación del protocolo. Hablemos entonces de las configuraciones avanzadas que se le puede hacer a OSPF de tal manera de que podamos tener un mejor rendimiento del protocolo. Para empezar, hay que entender unos conceptos principales que tenemos dentro de lo que es este protocolo. El protocolo OSPF puede trabajar como áreas de multiacceso y tenemos algunos tipos de redes con el protocolo que pueden ser del tipo punto a punto cuando conectan una conexión serial de un router, desde un router hasta otro router. Sería una conexión serial de punto a punto. Después tenemos el multiacceso con difusión, donde todos los routers inundan con su lista de estado de enlace. Puede darse también el múltiple acceso sin difusión. La sigla NBMA sería No Broadcast Multi Access, donde un router se dedica a ser el router designado y recoger todos la lista de estado de enlace y hacer un orden para que se entregue en la lista de estado de enlace. Bueno, también se puede hacer una configuración de punto a multipunto. Y también se pueden hacer enlaces virtuales con este protocolo. Bastante amplio es la utilidad que se le puede dar al protocolo. Bueno, hay algunos desafíos que se plantea con el OSPF, que son la creación de múltiples adyacencias. Cuando hablamos de que, como hay en la topología, lo pueden ver ahí en la imagen, hay múltiples adyacencias simultáneas. El router con el mensaje de saludo tiene la obligación de, después de saludar a los vecinos, de ver bajo algunos criterios cuál es el router que tiene el mejor ID para quedarse como un router designado, o la mejor IP loopback también para la competencia del router designado, o también puede ser la IP más alta entre todos los que están ahí en esa topología en su interfaz. Si es que no hay un criterio de una ID de router o una IP de loopback que sea más alta, entonces la IP más alta dentro de esa topología de multiacceso, y multiacceso sería porque están ligados al protocolo Ethernet y están todos bajo un mismo switch Ethernet también, y se comunican y tratan de intercambiar listas de estado de enlace simultáneas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una saturación de las listas de estado de enlace, ¿verdad? En forma simultánea, que todos intentan hacer, hasta que se forme un router designado justamente para evitar de que esos enlaces simultáneos no abrumen todo lo que es la topología y los routers puedan estar intercambiando paquetes en vez de estar lidiando con congestionamiento de red. Bueno, para eso está entonces el router designado. El protocolo OSPF selecciona a uno de los routers como un router designado para que sea el punto de recopilación de la información y también de distribución de la lista de estado de enlace que se envían en forma simultánea, enviar y recibir entre ellos, ¿verdad?
Bueno, se pueden verificar las funciones de un router designado y un router designado como backup con el comando show IP OSPF interface, donde podemos comprobar las funciones del OSPF para IPv4, ¿verdad? Que sería la opción OSPF versión 2, y para IPv6 sería show IP v6 OSPF interface. Entonces podemos obtener el mismo comando equivalente pero reemplazando IP por IPv6. Para poder verificar las adyacencias de los routers vecinos a nivel de designado y backup de designado, podemos comprobar eso con el comando show IP OSPF neighbors, donde van a ver a los vecinos adyacentes dentro de esa topología. Por lo general, cuando ya la topología está 100% convergente, van a ver un mensaje barra full en cada una de las adyacencias que van viendo dentro de ese listado. En el proceso de elección del router designado o DR y el backup de designado o backup of designer router, hay una pequeña comprobación del OSPF donde ellos van eligiendo cuál es el router designado inmediatamente después del mensaje de saludo. Generalmente, si es que no ocurre esto, el primer router designado sin que haya competencia todavía en rango de direccionamiento IP es el router que tiene la IP más alta, ¿verdad? Pero antes que eso, cuando no hay competencia y cuando nadie todavía inició dentro de la topología, el primer router designado es el router que inició primero dentro de la topología. Entonces, él inició primero y obviamente se queda como asignado. Inicia otro router, se saludan, hacen una pequeña competencia a nivel algoritmo entre ambos y uno de los dos queda como router designado, que sería el que tiene el mejor router ID o la IP más alta loopback o el que tiene más alta la IP en su interfaz física que le conecta hacia el otro router. También se puede dar la competencia de si es que están intercambiando, no solamente si intercambian la IP en común entre ellos, porque también se da el caso en el cual cada router tiene un rango de IP que la tabla de enrutamiento está difundiendo internamente hacia el otro router vecino, como si fuera un mensaje de advertencia de enrutamiento. Entonces el que tiene la IP más alta en una de sus interfaces sigue andando como router designado, porque él tiene una red. Supóngale que toda la topología está con el rango 10.1, 10.2, 10.3, 10.255 va a ser el más alto, ¿verdad? Ok, pero uno de los routers tiene el rango de IP 192, 168, es más alto que el rango 10, entonces obviamente va a quedar como designado entre esos otros routers. Para eso, para que se pueda ordenar mejor las cosas, hay un criterio que se sigue, que es primero la elección del router designado gracias a su router ID. Segundo, la elección del router designado, si es que no hay router ID, con la loopback. Y tercero, si no hay con la loopback, sería con la IP más alta. Entonces, estas opciones, el administrador de los equipos tiene que saber. Obviamente para eso ustedes se están formando para saber sobre ellos. Si uno solamente configura el router en forma nativa, no va a saber sobre estas cosas. Entonces es importante para que puedan ver que realmente como esto consume recursos, si es que se forma esa elección de router designado, justamente se optimizan los recursos de la red para que el router permanentemente no esté teniendo que lidiar con inundaciones de la lista de estado de enlace de sus vecinos y intento de saludo, intento de pedida de autorización y cualquier información que le quieran compartir los vecinos. Entonces, para poder comprobar en ese proceso de elección los routers,
en la red tiene que elegir sí o sí a un router designado bajo ciertos criterios. Para que se elija el router designado se tiene que utilizar sí o sí Ethernet, para Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, lo que sea, pero el protocolo Ethernet, ya sea con, ¿cómo se llama? Un rango de IP. El rango de IP tiene que ser similar entre ellos, en común, para que se pueda dar en lo que es el router designado. Ok, entonces el router con la prioridad en la interfaz más alta va a ser el seleccionado inicialmente como router designado, si es que se configuró correctamente la topología. Y con el router con la segunda IP más alta va a ser el router designado como backup. Ahora, vamos a suponer que bueno, un router tiene la IP 254, el otro tiene 253. El 254 va a ser obviamente el designado y el backup va a ser el 253. ¿Cuál es la función del router backup? El router backup, cuando el router designado está ausente, suple la función del router designado, recogiendo toda la información que tiene el router designado. Baja tu volumen. El proceso de elección, entonces ya lo conocen. La prioridad del OSPF se da en base de el comando en la interfaz IP OSPF priority con un valor, donde se le puede dar un valor de prioridad para que se pueda obtener. Se puede utilizar también el comando para IPv6 para darle prioridad al IPv6. Con la prioridad, entonces, con el valor 0, el router nunca se va a poder conectar o formar para ser un router designado. Entonces, en base a IP priority, como comando, nosotros podemos darle una prioridad otra vez entre los routers para que sí o sí un router se pueda formar como designado. Entonces, las prioridades van del 1 al 255 y el más alto valor, cuando más alto sea el valor, más probabilidad se da para que el router pueda convertirse en router designado. Y el segundo con prioridad más alta también se puede convertir. Entonces podemos otra vez modificar el ajuste del OSPF con el comando IP OSPF priority. Bueno, también una de las funciones que realizan los routers en el protocolo dinámico sería la propagación de la ruta predeterminada. La propagación de la ruta estática también se da al igual que la ruta predeterminada. Para poder propagar esas rutas hacia el perímetro donde están conectados varios otros routers que van a aprender las redes que él le puede compartir, se usa, después de haber creado la ruta estática con el comando iproute, se usa el comando default information originate para poder redistribuir esa ruta por defecto. Entonces, una vez que yo redistribuyo una ruta por defecto, cualquier rango de IP ya se va a poder recibir en este router. Entonces los otros routers van a empezar a reenviarnos rango de IP cuya consulta en su tabla de enrutamiento no coincide con algunas redes aprendidas dinámicamente, ni en forma estática, ni directamente conectadas. Sin embargo, esta ruta va a coincidir con todos los octetos porque es una ruta predeterminada. Entonces ellos van a reenviar todos los paquetes hacia nuestro router cuando hacemos esta redistribución. Entonces ahí tienen un ejemplo. Vamos a suponer que en el router 1 yo le hice un default information originate para poder redistribuir la ruta. Entonces en el router 2 yo le doy el comando show IP route para ver mi tabla de enrutamiento y me fijo que me llega a la red y me va a llegar como si fuera O y un asterisco, que es un candidato por defecto. Fijémonos ahí en una tabla de enrutamiento. En este caso es el router 2 el que va a redistribuir la ruta por defecto.
show IP route, y fíjense que ese route 2 tiene una ruta estática. Entonces van a ver en la tabla de enrutamiento el símbolo S de static y el asterisco al lado, que significa candidato a ruta por defecto, y luego la ruta por defecto declarada así con el quad 0, 0.0.0 con una diagonal 0. Y dice que apunta hacia una interfaz. En este caso, como es una ruta de prueba, se apunta hacia una interfaz loadback como ejemplo. Bueno, entonces ese sería el ejemplo de la tabla de enrutamiento del router que tiene la ruta por defecto que se redistribuye. En IPv6, la propagación de una ruta estática predeterminada también se puede hacer. El comando es default information originate, al igual que, fíjense, que IPv4. En IPv6 se puede hacer entonces de la misma manera. Y recuerden que en IPv6 una ruta estática por defecto se declara con el doble 2 puntos. 2 veces 2 puntos diagonal 0 significa que hay una cadena de todos ceros en todos los extetos, ¿verdad? Con el diagonal 0 para poder indicar que la máscara es una máscara para una red por defecto. Para comprobar eso se usa el comando show IPv6 route static para poder verificar qué ruta estática tengo cargada dentro de mi tabla de enrutamiento, y van a ver el símbolo S de static. Ahora voy a apuntar con mi puntero láser el símbolo S de static, luego el doble 2 puntos que indica la cadena de todo 0 con la diagonal 0, y está la distancia administrativa y la métrica de 0. La distancia administrativa porque es lo más cerca del 0, es una confiable porque está dentro de este router, y la métrica es el 0 porque parte de acá también. Cuando más se acerca al 0 es mejor, ¿verdad? Y se ve ahí hacia dónde está apuntando este rango de IP. Sería la IP del siguiente salto. En este caso apunta hacia una loopback. Se configuró como una IP de prueba. Bueno, algunos ajustes que se pueden hacer a las interfaces de los equipamientos que usan OSPF. Se le puede ajustar los intervalos de saludo y el tiempo muerto. Los intervalos de saludo y tiempo muerto, entonces, se pueden configurar con comandos, y de ambos extremos tiene que coincidir, ¿verdad? Para que se pueda formar la adyacencia. Si yo tengo mi tiempo de saludo 10 segundos de un lado, del otro lado tiene que también saludar a 10 segundos para que se pueda dar una convergencia. Para modificar los intervalos para el OSPF versión 2 se utilizan los comandos IP OSPF hello interval dentro de la interfaz, y se le pone el tiempo en segundos. Por ejemplo, ahí donde lo ven acá en la interfaz serial 000, se le colocó el IP OSPF hello interval a 5, ¿verdad? Y en el otro extremo, en el otro router, también tengo que bajarle el hello interval a 5. Y luego el OSPF dit interval, que es el tiempo de espera para declarar la ruta como caída, también tenemos que ajustar. Hay que utilizar entonces los comandos no IP OSPF hello interval o no IP OSPF dit interval para que se retire esa configuración y se quede la configuración por defecto dentro de los protocolos de enrutamiento o con su valor predeterminado. También podemos modificar lo mismo para IP, ¿cómo se llama? Para IPv6. Eso se modifica directamente también en la interfaz con la sigla. Lo que cambia acá se le agrega el comando IPv6 para OSPF hello interval 5, y 4 veces 5 sería el dit interval, el tiempo de espera para declarar como caída la ruta. Vuelvo a reiterar, tiene que realizarse de punto a punto, en esta interfaz de este lado, en la otra interfaz del otro lado, para que haya convergencia. Porque si no, si mi tiempo de saludo es pequeño de un lado y es muy enorme del otro, no va a haber convergencia, porque mientras que uno ya saludó todo, el otro está pensando recién en saludar, y hay mucho desfasaje de tiempo para las respuestas. Algunos problemas que podamos solucionar en las implementaciones del OSPF en el área única.
Si ocurre lo siguiente y no se forma la adyacencia, significa que las interfaces no están en la misma red, rango de red, alguna máscara. Los tipos de redes OSPF no coinciden, por ejemplo, IP OSPF1 y en el otro le estoy poniendo OSPF2 cuando declaro mi OSPF. Temporizadores de tiempo muerto y de salud de OSPF no están igual. Es uno de los problemas habituales que les puede salir inclusive en prácticas para certificar o en el examen de certificación mismo. Si ustedes no se dan cuenta, es algo tan simple y puede valer muchísimos puntos ahora en un punto a punto entre el router 1 y el router 2. De un lado estaba su tiempo de intervalo mal configurado, yo no me di cuenta y por eso no estaba formando adyacencia. Yo estoy desesperado, chequeo la tabla de enrutamiento, chequeo la encapsulación de la interfaz, pero me olvido de chequear ¿cómo se llama? El tiempo. Bueno, y la encapsulación de la interfaz justamente vamos a tocar en el siguiente CCNA, que es el CCNA 4, donde vamos a cambiar las encapsulaciones HDLC, que son encapsulaciones por defecto Cisco, a una encapsulación del tipo PPP, por ejemplo, del protocolo de punto a punto. Está la otra encapsulación que era la de Frank Relay, que ya no se utiliza también, pero vale la pena mencionar. Otro de los motivos puede ser que la interfaz hacia el vecino está configurada incorrectamente como pasiva. Dentro del protocolo de enrutamiento se le puso el comando passive interface mencionando a esa interfaz, entonces automáticamente esa interfaz deja de actualizar, deja de recibir actualizaciones de enrutamiento. Hay un comando network que falta, que no se declaró dentro del OSPF, o se declaró en forma incorrecta, se le puso mal uno de los octetos. Eso es normal. Autenticación. Como sabrán, se puede hacer un intercambio de claves entre protocolos en key change para que con el OSPF se envíe una clave para poder hablar. O también puede ser la autenticación, por ejemplo, del protocolo que vamos a dar en el CCNA 4, que sería el PPP. El PPP tiene autenticación con PAP o con CHAP. Y si de uno de los dos lados envía mal la clave, no existe autenticación y no hay adyacencia a causa de eso. Bueno, puede ser también que cada interfaz debe tener una dirección correcta y estar en un estado up. Puede ser que en una de las interfaces no se pudo haber emitido comando no shutdown, o puede ser que la interfaz está teniendo problemas o desperfectos físicos, entonces no levanta el protocolo. Entonces en un lado dice up y el otro lado dice up down, entonces es problema del protocolo. Si dice up no va a decirlo up si del otro lado dice down. Ahora va a decir down también del otro lado, por más que ya se haya emitido el comando no shutdown, porque de uno de los dos lados se pudo haber obviado el comando no shutdown y hay que hacerlo de ambos lados. Bueno, los estados para poder darle ajustes en el OSPF, cuando vemos en el proceso de resolución de problemas y vemos un estado full, significa que ya tenemos full convergencia. Sin embargo, cuando vemos el estado two-way, es distinto, él está intercambiando las adyacencias para poder llegar a un estado full, ¿verdad? Entonces, los demás estados pueden ser estados transitorios, y el OSPF, si no llega a uno de los dos estados, o two-way o full, nosotros tenemos que verificar hasta que llegue a uno de los dos estados. ¿Por qué? Porque quiere decir que trata de entablar adyacencias y no está logrando, y hay que resolver los problemas. Algunos comandos que podemos utilizar para poder resolver los problemas con el OSPF puede ser el show IP protocols, para verificar el protocolo en sí, ver el ID del OSPF, ver las rutas
ver las interfaces que se utilizan, ver las interfaces pasivas que están declaradas dentro del protocolo. Con el Show IP OSPF Neighbor podemos ver la tabla de los vecinos OSPF que intercambian adyacencia, y entre ellos vamos a ver quién de ellos ya está en un estado DR o BDR. Y con el Show IP OSPF Interface también podemos ver el intercambio que estamos haciendo de OSPF dentro de las interfaces del router para ver qué trabajo está realizando. En el Show IP OSPF podemos ver verificación del protocolo mismo OSPF. Show IP Route OSPF para ver la tabla de enrutamiento, pero que me muestre solamente los detalles del OSPF dentro de la tabla de enrutamiento. Con el comando Clear IP OSPF Process podemos eliminar los procesos de OSPF que están saturando la tabla de enrutamiento. Se puede obtener todos estos comandos cambiando lo equivalente para IPv6, Show IPv6 Protocol, Show IPv6 OSPF Enables, Show IPv6 OSPF Interface, Show IPv6 OSPF, Show IPv6 Route OSPF y Clear IPv6 OSPF Process con el número de procesos OSPF que queremos detener o limpiar dentro de la tabla del buffer de la acumulación de todo lo que hay de novedades sobre el OSPF. Bueno, en el proceso de resolución de problemas, si tenemos algún problema de conectividad debido a un problema de enrutamiento, lo primero que verificamos obviamente es si la tabla de enrutamiento está, la tabla de los vecinos está correcta. Entonces verificar si las interfaces están operativas, si están habilitadas las interfaces para el OSPF, si el del área de OSPF está coincidiendo. Recuérdense que el área común es 0, pero cuando empezamos a trabajar entre áreas cambia la historia. Existe una interfaz que está configurada como pasiva dentro del protocolo, entonces el comando Passive Interface incide directamente en el protocolo para no difundir actualizaciones de enrutamiento para esa interfaz. Verificamos si la tabla de enrutamiento está correcta. Si no está correcta, verificamos si se anuncian o no las redes, si existe una lista de control de acceso que esté bloqueando los anuncios entre el protocolo, si hay algún protocolo de enrutamiento con una distancia administrativa menor que también esté utilizando el mismo router. Entonces generalmente tenemos que resolver eso, porque si el protocolo de enrutamiento tiene distancia administrativa más baja, todas las rutas están saliendo por ese protocolo y no le hace caso al otro que tiene distancia administrativa más alta. Ocurre en routers que manejan muchas rutas y tienen distintos protocolos porque están como borde de estado de enrutamiento entre varios protocolos. Bueno, entonces verificamos si todas las rutas que declaramos con el comando network dentro de un OSPF están con el 0, ¿verdad? Con el área 0 o conectadas a la misma área. Bueno, tráfico que toma una ruta deseada es correcto. Si el tráfico no toma la ruta deseada, tenemos que verificar el costo del OSPF dentro de la interfase, verificar ancho de banda, ¿verdad?, de referencia, porque generalmente ocurre cuando la métrica es superior, entonces él elige una ruta que le cueste más barata para enviar los paquetes. Si logramos superar esos problemas, la red va a estar en forma óptima. Bueno, solucionar el problema de vecinos a fin de habilitar la interfaz del OSPF versión 2, utilizamos el comando network, que debe coincidir con el protocolo de enrutamiento donde nosotros le agregamos la máscara wildcard y el área. Si las interfaces conectadas en los dos routers no están habilitadas para el OSPF, los vecinos no formarán adyacencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo mi comando network no le incluye el rango de red que está configurado a mi interfaz, él no va a intercambiar ningún protocolo de enrutamiento hacia el vecino.
Hay que recordar también que el comando passive interface dentro del protocolo detiene las actualizaciones de enrutamiento entrante y saliente, debido a que el efecto de este comando es ocasionar que el router deje de enviar y recibir los paquetes de saludos a través de la interfaz, por lo cual no se puede entablar conversación con el vecino. Recuerden que la primera obligación del protocolo es saludarle al vecino para intercambiar información del enrutamiento, en este caso listas de estado de enlace. Entonces, si yo le declaro no passive interface, yo le estoy removiendo a esa interfaz pasiva que estaba declarada anteriormente dentro de mi protocolo de enrutamiento. Bueno, para resolver entonces podemos verificar si el comando network coincide y está configurado con el proceso de OSPF correcto mediante el show running config, y le usamos un pipe donde le colocamos pipe section router OSPF. Solamente él va a filtrar todo lo que sea referente a el OSPF, y ahí va a listar router OSPF, el ID 10, que ese ID se selecciona del 1 al 65.535 y tiene que coincidir este ID con el ID del router vecino con el cual yo voy a intercambiar información del enrutamiento. También el comando passive interface, por defecto dice ahí. Entonces eso hay que eliminarlo si no queremos dejar que cualquier interfaz asuma como que se llama, como por defecto. Entonces acá niega otra vez, no passive interface sería 001. Entonces la serie 001 no va a participar como pasiva, y si por defecto otros sí van a quedar como pasivos. Network, el comando network más la wildcard de red, o sería la máscara invertida, y el área en el cual va a trabajar el protocolo de enrutamiento. Bueno, volvemos a reiterar los comandos para OSPF versión 3, para IPv6, perdón. Comando show IP protocol para verificar el protocolo que fue configurado para el router, qué interfaces están trabajando con este protocolo, qué ID de enrutamiento, ¿cómo se llama? Si hay passive interface dentro de este protocolo de enrutamiento. Show IPv6 OSPF enable para ver la tabla de los vecinos. Show IPv6 OSPF interface para ver qué interfaces están enrutadas con el OSPF. Show IPv6 OSPF para ver los detalles del protocolo, como el árbol, por ejemplo. Show IPv6 routes para ver la tabla de enrutamiento del OSPF. Solamente OSPF va a mostrar. Si yo le digo show IP route, solamente va a mostrar las rutas connected, las rutas estáticas y la ruta de protocolo dinámico que tenga configurada el router. Clear IP OSPF process para limpiar los procesos de OSPF. Entonces, a diferencia de OSPF versión 2, en OSPF versión 3, recuerden que no se utiliza el comando network. ¿Por qué? Porque dentro de cada interfaz yo directamente le declaro al protocolo dinámico y él ya levanta toda la información contenida de la interfaz y la difunde por ese protocolo. Algunas habilidades que podemos desarrollar antes de poder comenzar a diagnosticar y solucionar problemas relacionados con la implementación del protocolo OSPF. Podemos guardar y seleccionar la información del enrutamiento un ratito. Podemos distribuir, guardar y seleccionar la información del enrutamiento dentro del router, y tenemos que tratar de comprender qué hacen esos procesos. Un proceso del protocolo de enrutamiento inicialmente es el proceso de saludo. El siguiente proceso es recabar toda la información contenida dentro de la tabla de enrutamiento, y esa información contenida en la tabla de enrutamiento se chequea con cada una de las interfaces que están enrutables. ¿Qué quiere decir? Las interfaces a las cuales yo le habilité con el comando network para que se difunda. Inicialmente, la primera lista de estado de enlace que se va a inicializar dentro del router sería la lista de estado de enlace que contiene las redes connected, que coinciden
declaradas con el protocolo de enrutamiento. Entonces, en el primer intercambio inicial, ellos intercambian las redes connected que están directamente conectadas dentro de las interfaces internas al router vecino. Cada uno hace un intercambio de sus redes directamente conectadas. El siguiente proceso de intercambio sería ya intercambiar las redes connected que aprendió del vecino de su vecino, y así sucesivamente. Entonces, ese es el proceso de comprender cómo fluye la información dentro del OSPF, dentro de las áreas. Si yo estoy dentro de la misma área, yo voy a tener un estado full cuando yo tenga toda la información de las áreas. Ahora, si yo estoy trabajando entre áreas, bueno, cuando yo tengo un estado full quiere decir que yo vi toda mi área y tengo que ir viendo el área limítrofe, que es el área que está compartiendo mi vecino. Y ahí también voy a seguir aprendiendo más áreas que me comparte él de su vecino a su vecino, y voy a ver, pero con un borde exportado, o un OSPF internal area, inter áreas. Vamos a ver. Entonces, podemos utilizar los comandos para poder recopilar e interpretar esas informaciones mediante esos comandos show que estuvimos mencionando, para más show IP route, que es el más utilizado en este caso para ver la tabla de enrutamiento. Podemos ver también algunas informaciones de enrutamiento que realiza el router en algunas estructuras de datos, donde está la tabla de la interfaz, que son las interfaces conectadas con el show IP o SPF interface. Podemos ver eso. La tabla de los vecinos, show IP o SPF neighbors, la base de datos de estado de enlace, show IP o SPF, la tabla de enrutamiento, show IP routes. Como verán, son distintos tipos de información, pero todas esas informaciones se van consolidando para que en la tabla de enrutamiento con el show IP route yo vea solamente el resumen de todo lo que yo puedo tener compartido para poder difundir todo lo que yo puedo alcanzar aprendido de mis vecinos y todo lo que yo estoy publicando, estoy viendo con la tabla de enrutamiento. Bueno, este capítulo es bastante de repaso prácticamente de todos los capítulos anteriores. Voy a detener la grabadora y pueden comenzar con sus preguntas. Vamos a una ronda de preguntas.